Las historias pueden transformar a las personas, pueden resolver problemas. Todos los seres humanos hemos sido contadores de historias. Tú también. Y esto desde que somos niños. Es más, desde la antigüedad. Lo que está inscrito en las cavernas, en las paredes de las cavernas, lo que está inscrito en el interior de las pirámides, en todas las ruinas de la humanidad, lo que tú ves son relatos de historias a través de símbolos, a través de palabras, ¿verdad? Y el impacto que tienen las historias en los seres humanos, tanto en el proceso de definirnos como de identificarnos como tribu o como comunidad, y el impacto que por supuesto tendrían en tu negocio, es muy poderoso, y de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 849. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas, para que tengas una renuncia feliz, que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio, y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a martes 24 de agosto del 2021 y vamos a tener una conversación tú y yo sobre el impacto que tienen las historias en los proyectos de negocio, en la vida en general, pero específicamente este podcast es de emprendimiento, así que vamos a hablar del impacto de las historias en el negocio. Y no sé si tú conoces, ¿verdad? Pero cuando yo era empleada, en los años que yo fui empleada, tuve una carrera de 13, 14 años trabajando como empleada. Me fue muy bien, gané muy buen dinero, tuve excelentes exposiciones profesionales, gané premios, me desempeñé de una manera que prometía. O sea, al paso que yo iba, estoy segura que yo hubiera escalado a una posición top en cualquiera de las compañías donde trabajé. Pero ocurrieron cosas en el camino. Yo digo que yo tengo dos historias, la historia de supervivencia y la historia de inspiración. La de supervivencia básicamente fue que la primera interrupción en mi camino laboral fue un día que llegué a trabajar y me notificaron que no tenía empleo. Y fue el año que mejor resultado tuve, el año que gané todos los premios, el año que la cita con recursos humanos yo juraba que era para darme una promoción y resultó ser que era el último día de trabajo. Cómo yo superé esa transición de haberlo tenido todo a haberlo perdido todo, porque acababa de comprar mi casa hacía 6 meses. Me quedo sin empleo, sin ingresos, tenía un dinero guardado, pero a los 6 meses ese dinero ya no daba para más. Y yo, bueno, pues la historia, los que han estado en mis programas la conocen bastante. El punto es que de esa situación de perderlo todo, literalmente todo, no simbólicamente, de haber terminado en una bancarrota, como yo desde negativo, desde no tener nada ni autoestima, porque se fue todo por el boquete, como yo monté mi primer negocio en esa época, te estoy hablando, yo me quedé sin empleo en el 2008 y estuve en una incansable búsqueda de empleo por 14 meses, cuando ya yo me di cuenta que no iba a conseguir empleo porque o la posición la congelaban, o me pagaban muy poco, o el cuento de que overqualified, que a veces yo creo que se lo inventan porque no encuentran cómo decirte que no. El punto es que yo sentía que el mundo laboral me había pateado y empecé a explorar la posibilidad de dar servicios a las empresas sin yo estar empleada. Empecé un emprendimiento primero como autoempleada, brindando servicios profesionales. Ya luego de un par de años me incorporé por primera vez con una compañía de consultoría. Esa fue mi primera empresa, mi primer negocio. Y bueno, por ahí es mi historia de supervivencia. Pero tengo otra historia que es de inspiración. Yo, después de haber montado ese negocio, años después, uno de mis clientes, que era una empresa de seguros aquí en Puerto Rico, me hizo un acercamiento. Ya yo había trabajado un par de proyectos con esta compañía, pero en un momento dado tuvieron una pérdida de una persona que ocupaba un cargo y la persona se tuvo que ir del país sorpresivamente y me ofrecieron el puesto a mí cuando no estaba buscando empleo. Entonces vinieron y me ofrecieron el empleo soñado, y digo soñado porque me pagaban muy bien, la oferta era muy atractiva,
más el que iba a ser mi jefe era quien había sido mi cliente antes, que ya había una relación. Entonces yo tenía una relación brutal con la gerencia de esa empresa, ya me conocían, o sea, yo entré por la puerta ancha, dicho de otra manera, y además tenía un poco lo que llaman cheque en blanco, el libre albedrío para montar el equipo de trabajo que quería tener, diseñar los procesos, íbamos a prácticamente reestructurar un departamento completo, y a mí eso eran los proyectos que me gustaban mucho en mi faceta como consultora de negocios, ¿verdad? Dándole estos servicios a empresas de desarrollo. Esta destreza la afino, y bueno, cuando me dicen, mira, tu trabajo va a consistir en reorganizar estos departamentos y montar una estructura nueva, para mí fue música para mis oídos. El asunto es que vuelvo a mi vida laboral, me envuelvo en el proceso, pero yo sabiendo que esto iba a ser temporero, que yo eventualmente iba a volver a ser dueña de negocio, porque en mi corazón tenía el deseo de tener la experiencia profesional en mi resumen, pero también yo quería ser dueña de mi tiempo. Tenía como un conflicto de valores. En ese tiempo, poquito después de empezar en ese trabajo, conocí a mi esposo, me casé, nació mi hija, y cuando mi hija nace, ahí yo tuve una segunda crisis de valores, que fue justo cuando mi hija tenía 2 meses de nacida. Ella nació en septiembre, octubre, noviembre, vendría 2 meses, iba a cumplir 3 en diciembre. Esto fue en diciembre, y ya ella le empezó un catarrito, se le complicó, terminó siendo un virus respiratorio que se llama RSV. Las mamás saben de lo que estoy hablando. El asunto es que la hospitalizan siendo muy bebé, y ella se complicó muy rápido. O sea, pasó de estar lo más bien en casa a de momento estar considerando un intensivo pediátrico, y yo me sentía la peor madre del mundo, porque una parte mía sentía que por estar tan pendiente a lo que estaba haciendo en el trabajo no me di cuenta de los síntomas de ella. Bueno, la culpa como madre a todas lo han vivido, eso no se lo deseo a nadie, y de hecho he aprendido a lidiar con eso como un issue que hay que sanar, pero eso es un tema para otro episodio. Ahora bien, el asunto es que en el cuarto del hospital, como dice la canción, en la sala de un hospital, ahí empezó mi segunda historia. Con mi niña recibiendo medicamento por vena, por nariz, por boca, por todos lados, y yo viéndola ahí con su cuerpecito. Dios mío, yo tenía mi cabeza en un evento que había el otro día en la empresa, y yo era la encargada del evento, y el evento juntaba personas que era bien difícil que sus agendas coincidieran, y yo no me atrevía a llamar a mi jefe para decirle que yo no iba a poder estar, y mucho menos proponer que se cancelara el evento. Cuento largo corto, esa noche yo no dormí, estuve, ¿verdad?, entre ver a mi hija así, tener este dilema profesional y existencial. Ese día yo decidí, en medio de ese cuarto de hospital, que yo no quería seguir viviendo así, y mucho menos ahora que me acababa de convertir en mamá. Yo quería tener una vida donde este tipo de cosas, primero, yo las pudiera prevenir si eran prevenibles, y segundo, que cuando hubiera que atender a mi hija a tiempo completo, pues simplemente yo tuviera el poder de decir, se acabó, no voy a estar, no tengo que rendir cuentas a nadie, y mucho menos pedir permiso o sentirme mal porque estoy escogiendo quedarme con mi hija. Y ese día, en diciembre, yo en mi celular, abrí el celular y dije, ¿sabes qué? En 12 meses, de aquí a diciembre del año que viene, yo tengo que haberme ido de este empleo. Y ahí empezó la historia de mi propia renuncia feliz. O sea, mi hija afortunadamente salió bien del hospital, pero yo salí con la cabeza volada. Yo, después de llorarlo, después de pedirle perdón a ella, aunque no me entendía, después de pedirme y perdonarme, yo también en el proceso, tomé una decisión. Yo quería una vida distinta, un estilo de vida diferente. Quería que mi hija tuviera, cuando tuviera 4 o 5 años, tuviera un recuerdo de una mamá presente, y no de una mamá que se iba por las mañanas y llegaba por la noche, que era como yo estaba haciendo en la época en que la tuve a ella. Entonces, así es como yo regreso el lunes a la oficina después de ese mal rato en el hospital. Ella estuvo como 4 o 5 días hospitalizada. Regreso a la oficina, y ya en mi cabeza yo tenía otro mindset. O sea, esa crisis que me quebró en pedazos me generó una mentalidad de que yo iba a crear algo diferente, porque quería un mundo distinto para mi familia, y quería un mundo distinto para mi hija. Y sí, quería que las cosas fueran distintas, y yo quería provocar ese cambio. ¿Verdad que te enganchaste? ¿O te identificaste con lo que te conté?
Te conté 2 historias aquí. En estos 10 minutos te conté 2 relatos de mi vida. Y te los estoy poniendo, por ejemplo, simplemente para que te des cuenta que las historias son lo que nos dan sentido, nos dan identidad, hablan de nuestros valores, permiten imaginar a las personas que las escuchan o las leen cómo sus vidas podrían ser diferentes, y aquí me quiero detener. El propósito de tú contar tu historia o la historia de otra persona no tiene que ser la tuya. No todo el mundo tiene una historia de haber superado algo, pero lo más seguro conoces la historia de alguien que leíste en un libro, tienes una amiga que pasó por un proceso, tienes un hermano, un familiar, alguien, ¿verdad? A lo mejor simplemente lo viste en un programa de televisión y esa historia te cautivó. Lo importante es que observes el impacto que tiene contarle la historia a una comunidad que tiene un problema en particular. Así que las historias y la comunidad que las recibe tienen un vínculo muy fuerte. Las historias le permiten a las comunidades que las reciben imaginarse una vida distinta, imaginarse un mundo diferente. Probablemente cuando te estaba contando la historia de cómo yo me sentí en el tiempo que tuve a mi hija en el hospital y yo tenía este dilema existencial de que qué voy a hacer, me voy para el trabajo, quién se queda con mi hija, pero Marisa, ¿a quién se le ocurre? Quédate tú con tu hija y manda el trabajo a freír espárragos. En este dilema, esta crisis a mí me provocó ver el mundo de una forma distinta, porque como lo estaba viviendo, yo no lo quería continuar. O sea, yo no quería mi vida como la estaba viviendo. Y primero, yo resolví este asunto para mí. Lo que pasó a lo largo de este proceso te lo cuento en mi libro, así que mi libro debe estar saliendo a principios del año que viene, 2021. Pero por el momento, ¿verdad? Esta es la introducción de la historia. Cómo yo hice esa transición, cómo yo me monté en ese propósito personal y empecé a montar un negocio mientras estaba todavía trabajando, y logré, ¿verdad?, paso a paso empezar a crear los fundamentos de ese negocio, conseguir los primeros clientes, generar los primeros ingresos, reemplazar mi salario y eventualmente tener una transición que me ha llevado a la vida que tengo hoy. Tengo 2 negocios, el negocio que creé cuando estaba de empleada, y un par de años después, con mi propia historia, inspiro a otras personas a través de esta plataforma, a través de este podcast Renuncia Feliz y de lo que hago en mis páginas y en mis programas. Así que tengo 2 negocios corriendo simultáneamente. Y quiero que veas lo que sucede cuando tú compartes tu historia o la historia de alguien como punto de partida. Si tú tienes una comunidad o eres capaz de crear una comunidad que la abrace una historia, tienes 2 grandes victorias. Por un lado, estás creando la posibilidad de servirle a esa comunidad, y la historia viene siendo como el hilo que hilvana o las hilachas que trenzan, ¿verdad? Lo que es esa comunidad. Y cuando cuentas, ya sea tu historia o las historias que vas a contar ahí, a través de fotos, a través de audio, a través de video, a través del contenido que compartes, lo que estás haciendo es dándole coherencia, sentido, ¿verdad?, propósito, posibilidad de cambio a la comunidad que estás creando. Y ese es el impacto que quiero que te lleves hoy en mente. Lo que tú haces en tu contenido de negocio, en tu página de negocio, en tus redes sociales de negocio, imagínate que es como el interior de la caverna que hablábamos al principio del episodio. El feed de Instagram y el feed, el muro de las cavernas no son distintos. Ponte a pensar lo último que tú compartiste en tus redes sociales, en tus redes personales o en las de negocio. De una forma o de otra, pusiste una foto de algo que hiciste, un plato que te comiste, un lugar que visitaste, algo que hiciste con tus hijos, un logro que tuviste. Estás contando una historia, y eso no es distinto de los jeroglíficos que se encuentran, ¿verdad?, en las paredes de los inicios de la humanidad. Los seres humanos seguimos contando historias y las ponemos, las plasmamos pensando que alguien las pueda ver y reciba un mensaje de o cómo yo era, o cómo viví, o cómo superamos tal situación, ¿verdad?, cuáles eran nuestros valores. Así que crea una comunidad y comparte una historia poderosa que presente un cambio, una posibilidad de cambiar el mundo donde tú estás viviendo o donde esas personas de esa comunidad están viviendo. A esto me refiero cuando te digo que hables del problema que ayudas a resolver en tus contenidos. La historia es la base, ¿verdad? Y la comunidad es la que la manifiesta. Así que con esta reflexión
me voy despidiendo por hoy de ti. Voy a estar hablando más seguidito del tema de las historias. La semana pasada hice un episodio sobre distintos tipos de historias que tú puedes compartir en tu feed, en Instagram o en Facebook, en tu plataforma de redes sociales o en tu podcast. Te voy a dejar ese episodio aquí abajito en las notas, por si quieres ir y escucharlo de una vez, por si no lo has escuchado. Creo que va a ser de mucho valor para ti. Y bueno, si encuentras valioso esta información con relación a las historias, o incluso te gustaría que yo siga hablando de esto en mis redes sociales, aquí en el podcast, déjamelo saber con una reseña en la sección de reseñas de Apple Podcast. Encuéntrala, si me estás oyendo a través de tu iPhone o de tu tablet, dale scroll a la pantalla hasta la sección de reseñas de este podcast y me puedes dejar un mensajito de texto diciéndome que el tema de las historias te gustó, o diciéndome que quieres que yo hable de un tema en particular. Me puedes hacer una pregunta por allá y yo la voy a leer aquí en público y voy a contestar tu pregunta. También, si no tienes Apple Podcast, me puedes reseñar de otra manera. Le sacas un pantallazo a tu celular a la 1, a las 2 y a las... Coge esta foto, súbela a tus historias de Instagram y taguéame como @renunciafeliz, ¿ok? Con esto me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.